¿Alguna vez has sentido que un objeto guarda más que polvo, que carga las voces de quienes lo tocaron? Imagina una muñeca de trapo, de esas con ojos de botón y vestido remendado, que parece mirar más allá de lo que ves. En un albergue olvidado de Oaxaca, donde el viento sopla entre los muros del DIF y el eco de los niños resuena en los pasillos, esa muñeca fue testigo de algo que nadie quiso contar. ¿Qué secretos guarda un juguete que nunca tuvo dueño fijo, pero sí 1000 historias rotas? Esta es la historia de Clara, una niña que llegó al albergue con Rosita, su muñeca, y el peso de un silencio que se convirtió en su voz. Clara tenía 10 años cuando cruzó la puerta de aquel albergue en la periferia de Oaxaca, un edificio de adobe y concreto que olía a jabón barato y tortillas recién hechas. Era 1998 y el sol quemaba la tierra seca del patio donde los niños jugaban entre risas y miradas vacías. Clara no hablaba mucho. Sus ojos, grandes y oscuros, cargaban un cansancio que no debería tener una niña. Venía de un pueblo en la sierra, donde el maíz crecía lento y las promesas de una vida mejor se desvanecían como el humo. Su madre la había dejado ahí, con una bolsa de ropa vieja y una muñeca de trapo que Clara apretaba contra su pecho como si fuera lo único que le quedaba del mundo. «Cuídala bien», le dijo su madre antes de irse, sin mirar atrás. Clara no sabía que ese lugar, con sus camas duras y sus noches frías, sería su hogar por años. El albergue del DIF en Oaxaca no era un lugar cruel, pero tampoco era un hogar. Las trabajadoras sociales hacían lo que podían, organizaban juegos, repartían sopa caliente, intentaban que los niños sonrieran, pero el aire estaba lleno de ausencias. Cada niño cargaba una historia que no contaba, un peso que se notaba en los hombros caídos o en las miradas que esquivaban las preguntas. Clara se sentaba en un rincón del patio, bajo un mezquite que apenas daba sombra, abrazando su muñeca. La llamó Rosita, porque le recordaba a una flor que crecía en su pueblo, pequeña pero resistente. Rosita no era bonita. Tenía el cabello de estambre deshilachado, un vestido de manta que alguna vez fue blanco y un ojo de botón que colgaba de un hilo. Pero para Clara era más que un juguete. Era su confidente, su refugio, la que escuchaba sus susurros en las noches cuando el silencio del albergue se volvía insoportable. Rosita guardaba secretos. Clara le hablaba bajito, le contaba de su madre que prometió volver, de su hermano mayor que se fue a trabajar a la ciudad, de las noches en que soñaba con su pueblo y despertaba con el sabor de la sal en la boca. Pero no era la única. Otros niños, con el tiempo, también le hablaban a Rosita. La muñeca pasaba de mano en mano, de cama en cama, como un testigo mudo de tantas historias. Una niña le confesó su miedo a olvidar la voz de su padre. Un niño le pidió que guardara el recuerdo de un río donde pescaba con su abuelo. Rosita no respondía, pero escuchaba, y en sus costuras, en sus manchas, en su ojo suelto, cargaba pedazos de esas infancias rotas. ¿Por qué una muñeca? ¿Por qué un objeto tan simple podía volverse tan importante? Porque en un lugar como el albergue, donde las paredes eran frías y los días se mezclaban unos con otros, Rosita era algo propio, algo que no pedía nada a cambio. Clara y los demás niños no tenían mucho, pero tenían a Rosita. Y ella, sin voz, sin moverse, se convirtió en el cofre de sus dolores y esperanzas. Pero había algo más, algo que Clara descubriría con el tiempo, algo que haría que esa muñeca dejara de ser solo un juguete para convertirse en un puente hacia algo más grande. ¿Qué era? ¿Qué escondía Rosita en sus costuras? El patio del albergue del DIF en Oaxaca era un mosaico de sonidos. El crujido de la grava bajo los pies de los niños, el ladrido lejano de un perro callejero, el eco de una radio que tocaba una cumbia gastada en la cocina. Clara, sentada bajo el mezquite,
Apretaba a Rosita contra su pecho mientras observaba a los otros niños correr tras una pelota desinflada. No se unía a ellos, no porque no quisiera, sino porque algo dentro de ella se sentía fuera de lugar, como si su cuerpo estuviera ahí, pero su corazón aún estuviera en el pueblo de la sierra, entre las milpas y el olor a leña. Rosita era su ancla, lo único que le recordaba que alguna vez tuvo un hogar, aunque fuera uno roto. Cada noche, cuando las luces del albergue se apagaban y el silencio se volvía tan pesado que parecía aplastar las camas, Clara le susurraba a la muñeca. Le hablaba de su madre, de cómo su risa llenaba la casa antes de que todo cambiara. Le contaba de las noches en que su hermano mayor, Miguel, le cantaba para que no tuviera miedo de la oscuridad. Pero también le confesaba algo que no le decía a nadie, el miedo a que nadie volviera por ella. Y si su madre no cumplía su promesa, y si Miguel, perdido en alguna ciudad lejana, ya la había olvidado. Rosita no respondía, pero Clara sentía que la entendía. Sus ojos de botón parecían brillar bajo la luz tenue de la luna que se colaba por la ventana. En el albergue, los días eran una rutina que se repetía como un disco rayado. Despertar con el sonido de una campana oxidada, desayunar atole y pan duro, ayudar a lavar los trastes, clases en un aula con pizarrón rajado, y luego el tiempo libre que nunca se sentía libre. Clara se dio cuenta de que no era la única que hablaba con Rosita. Una tarde vio a una niña llamada Lupita, de cabello trenzado y mirada tímida, abrazando la muñeca en un rincón del dormitorio. Lupita le susurraba algo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Clara no se acercó, pero sintió una punzada en el pecho. ¿Qué le estaba contando Lupita a Rosita? ¿Era su dolor parecido al suyo? Días después, un niño llamado Toño, que siempre estaba callado y se sentaba solo en el comedor, tomó a Rosita mientras Clara no miraba. Lo vio desde lejos, escondido detrás de una sábana colgada en el tendedero, hablando con la muñeca como si fuera su mejor amigo. Clara no sintió celos, al contrario, sintió una extraña conexión. Rosita no era solo suya, era de todos. Era como si la muñeca tuviera una magia silenciosa, un poder para absorber las palabras que nadie más quería escuchar. Pero algo empezó a cambiar en Clara. Una mañana, mientras barría el patio, encontró una nota arrugada dentro del vestido de Rosita. Era un pedazo de papel escrito con lápiz, con una letra temblorosa que no reconoció. Decía: «No quiero olvidar cómo era su voz». Clara sintió un escalofrío. No sabía quién lo había escrito, pero esas palabras se clavaron en su corazón. Empezó a prestar más atención a la muñeca, a sus costuras gastadas, a las manchas en su vestido que parecían contar una historia propia. Fue entonces cuando notó algo extraño. Una costura en la espalda de Rosita estaba floja, como si alguien hubiera intentado abrirla y luego la cerró con prisas. Clara no se atrevió a tocarla, pero no podía dejar de pensar en ello. ¿Qué había dentro? Más notas, más secretos. La idea la asustaba, pero también la llenaba de curiosidad. En las noches, cuando el albergue se sumía en el silencio, Clara miraba a Rosita y sentía que la muñeca la observaba de vuelta. No era un miedo oscuro, sino una sensación de que algo importante estaba por revelarse. Una tarde, mientras ayudaba a doblar ropa en el lavadero, escuchó a una de las trabajadoras sociales hablar de una niña que había estado en el albergue años antes, una tal Mariana, que siempre cargaba una muñeca igual a Rosita. La trabajadora dijo que Mariana había dejado algo atrás, algo que nadie encontró. Clara sintió que el corazón le latía más rápido. Era Rosita la muñeca de Mariana. Y si los secretos que guardaba no eran solo de los niños que estaban ahora, sino también de los que habían pasado por ahí antes. Clara decidió que tenía que saber más.
No podía seguir viviendo en el albergue sin entender qué era lo que Rosita escondía. Pero abrir esa costura no sería fácil. No porque fuera difícil coser o descoser, sino porque sentía que al hacerlo, abriría también una puerta a algo más grande, algo que podía cambiarla para siempre. ¿Qué encontraría dentro de Rosita? Un pedazo de papel, un recuerdo, o algo que conectara a todos los niños que alguna vez le hablaron. Clara tomó aire, apretó la muñeca contra su pecho y se prometió a sí misma que lo descubriría, aunque le tomara tiempo. El sol de Oaxaca caía pesado sobre el patio del albergue, tiñendo de dorado las paredes de adobe y haciendo que el aire oliera a tierra caliente. Clara, con Rosita en las manos, caminaba entre las sombras del mezquite, sintiendo el peso de la costura floja que había descubierto en la espalda de la muñeca. Cada día que pasaba, esa costura parecía llamarla, como si Rosita misma le susurrara que era hora de abrirla. Pero Clara dudaba. No era solo miedo a romper la muñeca, era el presentimiento de que lo que encontrara dentro cambiaría algo en ella, algo que no podía explicar. Las noches en el albergue eran largas, llenas de crujidos de las camas y suspiros de los niños que soñaban con cosas que no contaban al despertar. Clara dormía con Rosita a su lado, pero ahora la miraba diferente, como si la muñeca guardara un secreto que no solo era suyo, sino de todos los que habían pasado por ese lugar. Una mañana, mientras ayudaba a limpiar el comedor, Clara escuchó a dos trabajadoras sociales hablar en voz baja. Mencionaron a Mariana, la niña que años atrás tenía una muñeca como Rosita. Dijeron que Mariana había dejado el albergue de repente, sin despedirse, y que nadie sabía a dónde fue. Una de las trabajadoras, doña Carmen, suspiró y dijo algo que hizo que Clara se detuviera. Esa niña dejó algo escondido, estoy segura, siempre estaba escribiendo en pedacitos de papel. Clara sintió un nudo en el estómago. La nota que había encontrado dentro del vestido de Rosita, la que decía, no quiero olvidar cómo era su voz. ¿Era de Mariana o de alguien más? Decidió que no podía esperar más. Esa misma tarde, cuando los niños estaban en el aula y el albergue estaba más silencioso que de costumbre, Clara se escondió en un rincón del lavadero detrás de un tendedero lleno de sábanas húmedas que olían a jabón de coco. Con manos temblorosas, tomó una tijera pequeña que había encontrado en el costurero del albergue y con mucho cuidado cortó los hilos sueltos de la costura en la espalda de Rosita. El corazón le latía tan fuerte que sentía que alguien podía escucharlo. Dentro de la muñeca, entre el relleno de algodón viejo, encontró un pequeño paquete envuelto en un pedazo de tela. Era un montoncito de papeles doblados, atados con un listón rojo descolorido. Clara los desdobló con cuidado, como si fueran a deshacerse en sus manos. Eran notas, todas escritas con diferentes letras, algunas torpes, otras más claras. Cada una tenía una frase, un pedazo de una historia. Quiero que mi mamá sepa que la extraño, decía una. El río de mi pueblo era azul, no como lo pintan, decía otra. Nunca me dijo adiós, pero yo lo vi irse. Clara leyó cada una y con cada palabra sentía que algo dentro de ella se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. No eran solo palabras, eran pedazos de almas que alguien había confiado a Rosita. Pero una nota, más pequeña que las demás, la hizo detenerse. Estaba escrita con una letra que parecía de niña, pero firme, como si hubiera sido escrita con urgencia. Decía, si alguien encuentra esto, por favor, no dejen que nos olviden. Mariana, 1993. Clara sintió que el aire se le escapaba. Mariana, la niña de la que hablaban las trabajadoras. Rosita no era solo un juguete, era un archivo de memorias, un guardián de las voces de niños que, como Clara, sentían que el mundo los había dejado atrás. Pero había algo más en el paquete, un dibujo arrugado, hecho con lápices de colores gastados.
Era una casa pequeña con un tejado rojo y un árbol al lado. Debajo, alguien había escrito: «Donde vivía con mi hermano». Clara no sabía por qué, pero ese dibujo le dolió. Le recordó a su propia casa en la sierra, a las tardes en que Miguel le enseñaba a trepar árboles. ¿Y si ese dibujo era de Mariana? ¿Y si su hermano, como el de Clara, también se había ido? Clara guardó las notas y el dibujo dentro de Rosita, cosió la costura con cuidado y prometió no contarle a nadie lo que había encontrado. No todavía, pero algo en ella cambió. Empezó a hablar más con los otros niños, a preguntarles por sus historias. Lupita le contó que su padre se había ido a trabajar a Estados Unidos y nunca volvió. Toño confesó que su abuelo lo había criado, pero que ya no estaba. Cada conversación era como añadir una nueva nota al paquete dentro de Rosita. Clara comenzó a sentir que no estaba sola, que el dolor que cargaba no era solo suyo. Rosita, con sus costuras remendadas y su ojo suelto, le estaba enseñando algo, que los secretos no eran para guardarse, sino para compartirse. Pero aún quedaba algo por descubrir, algo que conectaría a Clara con Mariana y con todos los niños que habían dejado su marca en la muñeca. ¿Qué era? ¿Cómo podía un objeto tan pequeño llevarla tan lejos? El albergue del DIF en Oaxaca comenzaba a sentirse diferente para Clara, como si las paredes de adobe, antes frías y distantes, empezaran a susurrar algo nuevo. El descubrimiento de las notas dentro de Rosita había cambiado algo en su interior. Ya no veía a la muñeca solo como su confidente, sino como un puente que conectaba las historias de todos los niños que alguna vez la abrazaron. Cada mañana, mientras el sol pintaba de naranja el patio y el olor a café de olla flotaba desde la cocina, Clara observaba a los demás niños con ojos distintos. Ya no eran solo compañeros de un lugar al que ninguno quería pertenecer. Eran como ella, pedazos de un rompecabezas roto que buscaban su lugar. Clara empezó a hablar más, algo que antes le costaba. Durante las tardes, cuando los niños se reunían en el patio para jugar o simplemente sentarse bajo el mezquite, ella se acercaba a Lupita y Toño, y poco a poco a otros. Les preguntaba cosas simples: de dónde venían, qué recordaban de sus familias, qué extrañaban. Al principio, las respuestas eran tímidas, pero con el tiempo las palabras comenzaron a fluir como el agua de un río que por fin encuentra su cauce. Lupita le contó de su pueblo en la Mixteca, donde las fiestas llenaban las calles de música y colores, pero también de cómo su madre la dejó en el albergue con la promesa de volver pronto. Toño habló de su abuelo, un hombre que olía a tabaco y le enseñó a tallar figuritas de madera, pero que un día se fue sin explicación. Cada historia era un eco de la suya, y Clara sentía que Rosita, desde su lugar en la cama, escuchaba con la misma atención que siempre. Una tarde, mientras ayudaba a doña Carmen a doblar sábanas en el lavadero, Clara reunió valor y preguntó por Mariana. Doña Carmen, con las manos ocupadas en una sábana húmeda, la miró con sorpresa. «¿Cómo sabes de ella, pequeña?» Clara inventó una excusa. Dijo que había oído a los niños hablar de una muñeca como la suya. Doña Carmen suspiró y contó que Mariana era una niña callada, pero con una chispa especial, que siempre escribía en pedacitos de papel y los escondía. «Nadie sabe a dónde fue», dijo, «pero dejó una huella en este lugar». Clara sintió que el corazón le latía más rápido. Las notas, el dibujo de la casa con el tejado rojo, todo empezaba a tener sentido. Decidió hacer algo que nunca pensó que haría: compartir lo que había encontrado. Una noche, cuando las luces del albergue se apagaron y el silencio llenó los dormitorios, Clara reunió a Lupita, Toño y otros 3 niños en un rincón del cuarto. Sacó a Rosita y con una linterna pequeña que había pedido prestada, les mostró las notas. Los niños las leyeron en voz baja, pasando los papeles de mano en mano.
Algunos lloraron, otros solo miraron al suelo, pero todos sintieron lo mismo. No estaban solos. Las notas de Rosita eran como un mapa de sus propios dolores, pero también de sus esperanzas. Lupita propuso algo: escribir sus propias notas y guardarlas dentro de la muñeca. «Para que no nos olviden», dijo. Clara asintió y esa noche cada uno escribió algo. Toño escribió sobre el olor del tabaco de su abuelo, Lupita sobre el sonido de las campanas de su pueblo. Clara escribió: «Quiero que mi hermano sepa que aún lo espero». Cosieron las notas dentro de Rosita con cuidado, como si estuvieran tejiendo un pedazo de sí mismos en ella. Al día siguiente, algo cambió en el albergue. Los niños que habían compartido sus notas empezaron a hablar más entre ellos, a reír un poco más fuerte, a mirarse a los ojos sin miedo. Clara sintió que el peso en su pecho era más ligero, como si al compartir su secreto con Rosita y los demás, hubiera soltado una parte de su soledad. Pero aún había algo que la inquietaba: el dibujo de la casa con el tejado rojo. No podía dejar de pensar en él, en la frase que decía: «donde vivía con mi hermano». Una mañana, mientras barría el patio, Clara vio a una mujer joven parada en la entrada del albergue. Llevaba un rebozo azul y una mirada que parecía buscar algo perdido. Doña Carmen salió a hablar con ella y Clara escuchó un nombre que la hizo detenerse: Mariana. Era posible. La mujer habló con doña Carmen un rato y antes de irse dejó una carta. Clara no pudo resistirse. Cuando nadie miraba, tomó la carta y la leyó. Era de Mariana, dirigida a los niños del albergue. Decía que había encontrado a su hermano, que ahora vivía en una casa con un tejado rojo y que nunca olvidaría el tiempo que pasó ahí. Clara sintió que el mundo se detenía. Rosita no solo guardaba secretos, también los conectaba, pero aún faltaba algo que Clara estaba a punto de descubrir, algo que haría que todo tuviera sentido. El amanecer en el albergue del DIF en Oaxaca traía un aire fresco que olía a hierba húmeda y a las flores de cempasúchil que empezaban a aparecer en las calles, señal de que el Día de Muertos se acercaba. Clara despertaba con una sensación nueva, como si el peso que cargaba desde que llegó al albergue se hubiera aligerado, aunque no del todo. La carta de Mariana, la niña que había dejado a Rosita y sus secretos años atrás, seguía dando vueltas en su cabeza. Saber que Mariana había encontrado a su hermano que vivía en una casa con un tejado rojo como el del dibujo, le daba a Clara una chispa de esperanza, pero también una pregunta que no la dejaba en paz. ¿Y si ella también podía encontrar a su hermano Miguel? Rosita, con su vestido remendado y su ojo de botón suelto, parecía mirarla desde la cama, como si supiera que el final de esta historia estaba cerca. Clara decidió hacer algo más con las notas que los niños habían escrito y guardado dentro de la muñeca. Una tarde, mientras el sol pintaba el patio de tonos dorados y los niños jugaban bajo el mezquite, Clara reunió a Lupita, Toño y los demás que habían compartido sus secretos con Rosita. Les propuso algo que al principio sonó extraño: hacer una pequeña ceremonia para las notas, no para olvidarlas, sino para darles voz. Rosita nos escuchó, dijo Clara con la muñeca en las manos, pero tal vez ahora nos toca hablar por nosotros mismos. Los niños estuvieron de acuerdo y con la ayuda de doña Carmen, que siempre había sido la más amable de las trabajadoras sociales, organizaron un momento especial en el patio. Era una noche sin luna, pero las estrellas brillaban sobre Oaxaca como si quisieran ser testigos. Cada niño tomó una nota de las que habían escrito y la leyó en voz alta. Lupita habló del sonido de las campanas de su pueblo, y su voz tembló, pero no se detuvo. Toño describió el olor del tabaco de su abuelo, y por primera vez sonrió al recordarlo. Clara leyó su nota: «Quiero que mi hermano sepa que aún lo espero».
Cuando terminó, sintió que algo dentro de ella se liberaba, como si las palabras, al salir de su boca, se llevaran un pedazo de su soledad. Doña Carmen, con los ojos húmedos, les dijo que estaba orgullosa de ellos, que sus voces eran importantes, aunque el mundo a veces pareciera no escucharlas. Pero la ceremonia no terminó ahí. Clara tuvo una idea: dejar a Rosita en el albergue, pero no como un objeto olvidado, sino como un símbolo para los niños que vendrían después. Juntos cosieron un nuevo compartimento en el vestido de la muñeca, uno que fuera fácil de abrir y cerrar, para que otros pudieran dejar sus notas y encontrar las de ellos. Rosita se convertiría en un guardián eterno de las voces del albergue, un lugar donde los secretos no se perdieran, sino que se compartieran. Días después, algo inesperado pasó. Una carta llegó al albergue dirigida a Clara. Era de Miguel, su hermano. Doña Carmen se la entregó con una sonrisa que escondía sorpresa. La carta decía que Miguel había estado trabajando en la Ciudad de México, que había intentado encontrarla, pero no sabía dónde estaba, hasta que una trabajadora social de otro albergue le habló del DIF en Oaxaca. «Voy por ti, Clara», escribió. «No te olvidé». Clara leyó la carta bajo el mezquite con Rosita en las manos, y por primera vez en mucho tiempo lloró sin sentirse rota. Era como si Rosita, con sus costuras y sus notas, hubiera tejido un camino que conectaba no solo a los niños del albergue, sino también a Clara con su hermano. Cuando Miguel llegó, semanas después, Clara corrió a sus brazos en la entrada del albergue. Él olía a ciudad, a sudor y a promesas cumplidas. Le contó que había encontrado un trabajo estable, que tenía un pequeño cuarto con un tejado rojo, como el del dibujo de Mariana. Clara no podía creerlo. Era como si Rosita hubiera sabido, desde el principio, que todas las historias estaban conectadas. Antes de irse con Miguel, Clara dejó a Rosita en el albergue, en una caja de madera que los niños decoraron con flores secas y listones de colores. Escribió una nota final y la cosió dentro. «Gracias por escucharnos. Sigue cuidando nuestras voces». El albergue no sería el mismo sin ella, pero Clara sabía que dejaba algo importante atrás, algo que seguiría dando esperanza a quienes llegaran. Mientras caminaba de la mano de Miguel, con el sol de Oaxaca calentándole la espalda, Clara sintió que el silencio que tanto la había acompañado ahora estaba lleno de vida, de voces que como ella encontraron su lugar en el mundo.